canal de filosofía. Soy el filósofo mexicano José Cruz y en este periodo que hemos estado reflexionando sobre el tema de la filosofía, el concepto de la episteme y también la concepción de la pistis, como se dice en griego, la fe. Aquí estamos ya en el periodo de la filosofía patrística, ya con la argumentación de los padres de la iglesia contra o también sustentando su propia fe con la gnosis del siglo II, pero también tratando de tomar la parte de la razón como un proceso también prácticamente fuerte, descriptivo y además una forma de poder sustentar todo lo que se ha generado a través de la propia religiosidad. Pues bien, en este periodo de la filosofía patrística, como se conoce en la filosofía, vamos a entrar ya con una institución, con un grupo, con una escuela llamada la Escuela Catequética de Alejandría. Que ahí sabemos muy bien que esta escuela de Alejandría fue fundado en el 180 por un filósofo llamado Panteno, que fue un antiguo estoico, pero que a lo largo de su proceso de reflexiones, de búsqueda de la verdad, es convertido al cristianismo católico y él fue el que fundó en Alejandría una escuela para la catequesis, para la forma de conocer el dogma de en ese entonces, pero también la estructura de cómo ir argumentando, defendiendo, describiendo toda esa parte de el edificio de la propia teología y de la propia filosofía a partir del siglo II. Sabemos muy bien que en estos tiempos hay como cierta discrepancia entre razón y fe, pero aquí en esta época del siglo II, con la Escuela Catequética de Alejandría, se buscaba precisamente unir esta perspectiva para dar mayores alientos a toda la época de la patrística. Pues bien, aquí hubo dos alumnos que fueron discípulos de este filósofo griego llamado Panteno. Uno de ellos se llamó el propio Clemente de Alejandría. Lo estamos ubicando entre el 150 al 215 después de Cristo. Sabemos muy bien que el propio Clemente de Alejandría se fue desarrollando, era de origen ateniense, como tal conocía todas las obras del propio Aristóteles, de Platón, de los presocráticos, del propio Sócrates con la concepción de la mayéutica, y nos ha llegado las obras de Clemente de Alejandría a raíz de todo el pensamiento de la exégesis, de la interpretación. Pues bien, una de esas obras se llama Protéptico a los griegos. Esta obra prácticamente describe al propio Clemente Alejandría una forma de que la razón también es una forma de cómo uno puede ir reflexionar acerca de la vida, pero también hacia Dios. Vemos aquí una concepción de la filosofía como un proceso necesario, no como un rechazo, sino como una forma de poder ir reflexionando sobre el tema de la vida. Muy bien, la primera obra, Protéptico a los griegos. Siguiente obra que se asocia y se trabaja mucho también el factor educativo llamado el pedagogo, donde en efecto aquí habla sobre la forma del descanso, la organización del tiempo y la forma como los mismos estudiantes deben de ir también conociendo el logos. Sabemos muy bien que el logos ya se empezó a trabajar en la época de la filosofía con Heráclito, un presocrático que ya lo hemos comentado en este canal de filosofía. Hablaba de logos como factor de creación, de determinación, de lucha de contrarios, decía Heráclito. Pues bien, aquí el logos para Clemente Alejandría es el creador, es Dios, es Jesucristo. Bien, ahí lo describe en el pedagogo, la siguiente obra. Habla también de la homilía, de la descripción, y sobre todo va organizando el propio Clemente Alejandría una forma de un discurso que sea también apto para todos. Una forma de argumentar, pero no en la confusión, sino en la claridad, asociando precisamente como en su momento lo hizo el propio, los sofistas, eh, sobre la forma de la mnemotecnia, asociando conceptos que ya se conoce con algo nuevo.
Entonces también la obra se llamó la homilía. La otra obra se llamó los estrómata. Esta obra precisamente también habla de esos dogmas de la creación y demás. Pues bien, estas son las obras de este ateniense llamado Clemente de Alejandría. Bien, sabemos muy bien y nos ha llegado textos sobre, gracias a sus escritos, que en la época de la filosofía patrística, al propio Clemente se le asocia también que fue el fundador de la teología especulativa. Sabemos muy bien que dentro de las ramas de la propia teología hay teología dogmática, cristología, y una de esas ramas precisamente se llama teología especulativa. También una forma de ir como narrando la creación es a través de la concepción especulativa, es decir, una forma también como se va a llamar en esa época los eremíticos, eremos, significa en griego desierto. Había personas que eran monjes, ermitaños, que se iban al desierto. Actualmente existe el Monte Athos, donde precisamente se van esos monjes a reflexionar sobre la creación, sobre el mundo a través de la oración. Precisamente parte de esa teología especulativa va de la mano con esa perspectiva del mundo. Esa es como la primera idea del propio Clemente Alejandría. Y otra de sus conceptos dentro de su dogma, de su forma de pensar, dice sobre todo que él se proponía defender y profundizar la fe con la ayuda de la filosofía. Sabemos muy bien que ya lo hemos discutido por esta forma que hay tipo de gnosis. El gnosticismo no solamente radica en rechazar el cuerpo, hay buenos gnósticos. Uno de ellos es la propia filosofía, porque la filosofía busca el conocimiento a través del esfuerzo racional. Pues bien, el propio Clemente Alejandría no rechaza el concepto de la razón, sino la razón es un don de Dios, comenta. La filosofía es un don de Dios, por lo tanto hay que llevarlo a cabo. Y ahora sabemos muy bien que en los seminarios cuando se van formando en la vida sacerdotal, se estudia los primeros 3 años de filosofía. Ahora sabemos por qué. Porque sí puedo decirte que tengo fe a manera de ejemplo, pero una forma también es describirlo, argumentarlo y estructurarlo. Pues bien, eso fue con el primer concepto del propio Clemente, con base entre ratio et fides, la razón y la fe. Y también comentaba Clemente que no se limita a combatir la falsa gnosis, es decir, es claro que él prácticamente rechazaba la gnosis del siglo II, porque hay muchas gnosis. La gnosis del siglo II rechazaba Clemente, porque la gnosis del siglo II rechazaba el cuerpo. Y sabemos muy bien de que dentro de la filosofía de esta época patrística, el cuerpo es el templo del espíritu, ¿no? Entonces, Clemente ataca prácticamente la falsa gnosis, pero además no se reduce a una actitud meramente negativa, sino prácticamente eh, dice, bueno, sí me opongo a la falsa gnosis, pero ¿a qué buscar una gnosis auténticamente cristiana? Como hemos dicho, la gnosis significa conocimiento y fue todo un proceso helenístico del siglo II, pero además parte de ese conocimiento deduzco y considero que mucho lo buscamos, mucho lo encontramos. Y es una forma también de ir describiendo el mundo a través de la razón. Dice Clemente, no debe de existir cierta discrepancia ni por qué pelearnos con la razón. Si actualmente vemos descubrimientos de nuevas galaxias, de nuevos universos, todo lo contrario, eso nos dice prácticamente y nos reafirma el origen de un ser superior, de un ser totalmente creador, no creado, sino creador, inmóvil, inmutable. Pensamientos de pensamientos que lo toma del propio Aristóteles. Eso es precisamente, se opone a una falsa gnosis del rechazo al cuerpo, pero afirma y acepta una nueva gnosis, que es buscar a través del conocimiento, dignificar el cuerpo y proteger la fe. Eso es lo que dice el propio filósofo Clemente. Además dice, con objeto de poner al servicio de la fe el tesoro de verdades que se ocultan en los sistemas filosóficos. Toda esta
tradición griega, romana, con Marco Aurelio, con Séneca, con el propio, con la propia concepción de Aristóteles, del propio Epicuro, Zenón de Citium, etcétera. Toda esa es la época precisamente, la época de oro que llega Clemente y dice, bueno, esto es lo que tenemos ahorita. ¿Qué debemos de hacer? Tomarla, afinarla y llevarla a cabo a través de la argumentación. Un claro ejemplo será uno de los grandes sistemáticos de la filosofía escolástica, que lo vamos a ver en el siglo XIII, llamado Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino para el círculo de creyentes. Él va a hacer una gran síntesis entre lo que fue la filosofía de Aristóteles y la propia filosofía cristiana, el Summa contra los Gentiles y la Summa Teológica. Aquí vemos ya un inicio de esa gran síntesis entre filosofía, razón, gnosis y el concepto de la propia religiosidad. Y aquí inclusive comenta Clemente que los partidarios de la gnosis herética enseñaban la imposibilidad de una reconciliación entre ciencia y fe. Eso era lo que era antes la gnosis. Imposible que exista cierta afinidad entre fe y razón. Sabemos muy bien que la propia gnosis decía que el que había sido creador del mundo era un demiurgo. Sabemos que esa palabra se toma de Platón, el demiurgo, un otro dios, aparte del dios creador en el Antiguo Testamento, el demiurgo. Pues bien, aquí dice Clemente que nada de eso. La fe es un don de Dios, también la razón, por lo tanto deben de ir juntas para ir argumentando precisamente todos los aspectos del mundo. Y también prácticamente comenta el propio Clemente que a través de esa demostración de la armonía entre ambas puede surgir la pistis, la fe, como se dice en griego, y la gnosis, conocimiento. Esa armonía va de la mano con prácticamente ir argumentando, demostrando la existencia de Dios, que lo vamos a ver ya en San Anselmo de Canterbury, otro filósofo de la Edad Media, de la época de la escolástica, y al igual que San Buenaventura y el propio Santo Tomás de Aquino. Pues bien, es lo que dice pistis, gnosis, conocimiento. Y también comenta que la fe es el principio y el fundamento de la filosofía. Aquí vemos prácticamente que la filosofía para Clemente sigue siendo un tema importante, pero no está por encima de la fe. La fe está por encima de la filosofía. Ahora que reflexionamos en este siglo XXI, sabemos muy bien que no todo tiene explicación. Las pequeñas cosas del mundo, vemos fenómenos pequeños y también vemos fenómenos cosmológicos que podemos decir, bueno, ¿esto qué quiere significar? ¿Qué significado tiene? No tiene una explicación racional, pero ahí es donde entra la fe, para dar consuelo y cierta certeza a lo que comenta y argumenta el propio Clemente. Y también comenta que la ciencia es un auxilio para la fe. Aquí vemos nuevamente esta concepción que comenta el propio Clemente sobre el concepto de la ciencia y cómo se va a ir describiendo toda esta perspectiva. Dice también, como les había platicado, que el logos, como un triple sentido, como ciertas características, el logo tiene triple sentido, algunos sentidos, por ejemplo, principio de creador del mundo, principio de cualquier forma de sabiduría y sobre todo inspirado a los profetas y a los filósofos. Para el propio Clemente, el Logos es Cristo, el Logos es Dios, por el cual a través de su pensamiento, su sabiduría infinita, va generando en los filósofos, en las personas de fe, sabiduría para ir descubriendo el mundo. Pues bien, aquí habla de los profetas, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento y los filósofos de la época romana, de la época de oro de la filosofía ateniense. Y aquí precisamente habla que el principio de la salvación, el logos, es prácticamente, es un logo encarnado. Recuerden que la palabra salvación para Clemente Alejandría significa no irse al infierno. Es decir, irse de este mundo, dignificar la materia, no como se contradecía con la gnosis herética del siglo II, todo lo contrario, la materia es buena y a través de la materia uno puede también conocer las pistas de Dios.
y por lo tanto de lo que comentaba a través de sus obras Clemente de Alejandría. Y hablaba precisamente en una de sus obras, el pedagogo describe lo siguiente: únicamente por el logo nos hacemos semejante a Dios. Hablamos de una semejanza, no es que el hombre, el ser humano sea Dios, sino a través de esas virtudes de la bondad, de la misericordia, del amor, uno puede inclusive llegar a esa salvación hacia Dios, hacia su Creador. El ser humano, dice Clemente, siempre será una criatura, pero una criatura que participa de ese ser totalmente superior. La participación viene de Plotino, el neoplatonismo del siglo II, que ya lo vimos en este canal de filosofía. También habla que las acciones materiales, si se conducen con rectitud, se convierten en aspectos de santidad. Vemos aquí que la materia no es mala, es buena la materia, siempre y cuando qué uso le podemos dar. Eso es epistemología. Un objeto, qué uso le podemos dar. Si es uso totalmente positivo, el objeto se puede dignificar. Y también dice que el descanso, la comida, el sueño, lo que se lee, el alimento y toda la educación puede ayudar al ser humano a ir en un proceso pedagógico de crecimiento. Vemos muy bien que en este siglo XXI, muy bien decía Clemente, con tanto estrés que vivimos, todo el mundo anda veloz. ¿En qué momento nos detenemos para pensar el mundo, para examinar nuestra propia vida? Dice Clemente, descanso, una buena comida. Vemos muy bien que ya en la propia psicología social del siglo XX, Maslow decía, hay que cubrir las necesidades básicas para poder tener autorrealización. ¿Qué razón tenía Clemente? Un buen descanso para el estudio. Es lo que dice en su libro El Pedagogo. Y además, para ir ya finalizando, dice, atacando el vicio, cortando las raíces de los deseos contrarios a la razón. La razón es lo que te dice actuar correctamente, rectamente la vida. Pero ¿cuáles son esos vicios? Irte al extremo. Muy bien comentó Aristóteles, es decir, no puedes ser feliz cometiendo injusticia, no puedes ser feliz viviendo injusticia. Un término medio se decía los griegos a través del propio Aristóteles. Aquí Clemente dice, organiza tu día, organiza tu tiempo, ve trabajando, pero tampoco no esperes grandes cosas en la vida si no has cambiado los pequeños procesos de tu vida cotidiana. Eso es lo que dice en el pedagogo y cada uno de los estilos de pensamiento que va generando el propio Clemente de Alejandría. ¿Qué podemos concluir con esta filosofía patrística de Clemente? Que la razón no debe estar peleada con la fe. La razón es un bien humano, pero también es una forma de irlo adquiriendo a través del estudio, a través de la educación. Nadie puede transformar su realidad si no se conoce a sí mismo, y mucho menos no se puede cambiar algo si no se tiene buenos argumentos para hacerlo. ¿Cuáles son esos buenos argumentos? La filosofía. Pues bien, eso es lo que dice Clemente de Alejandría. Me dio mucho gusto haber estado el día de hoy con esta cápsula de filosofía de la época de la patrística. Más adelante vamos a ver a otros sus discípulos del propio Panteno llamado Orígenes de la escuela catequética y ya nos vamos entrando ya lo que va a ser la filosofía de la escolástica. Me despido y que la pasen bien.